¿Cuántos están siguiendo esta nuestra serie de Escucharé a mi Señor? Del 1 al 10, ¿cuánto? ¿10, 15, 20 mil? ¡Wow, queridos! Por ejemplo, ese es un detalle. Yo les comparto un poco de la experiencia que he tenido con este estudio, con este entrenamiento. Porque o tú nunca escuchaste que Dios espera tener un tiempo de intimidad contigo. Lo escuchaste, con seguridad que lo escuchaste. Dios quiere tener un tiempo a solas contigo. Pero ¿cuántas veces le hemos dado un tiempo como el que ahora le estamos dando? 15 minutos, nada más. Y cuánta maravilla estamos sintiendo. Para aquellos que todavía no lo están siguiendo, mis amados, está en nuestro canal de YouTube. Ustedes entran al canal, buscan la lista que dice Escucharé a mi Señor y está en perfecto orden desde la introducción, parte 1 y 2, y empezamos con el día 1, día 2, 3, 4 y sucesivamente. Ayer se publicó el día 5, ¿verdad? Día 5, que algunos ya están llevándolo, otros, por ejemplo, yo, queridos, estoy en el día 4 y está perfecto. Está perfecto, Dios tiene su tiempo, pero tú también ponle empeño. Algo que fue una sugerencia del pastor es seamos disciplinados. No dejemos pasar un solo día sin haber realizado, sin haber tenido ese nuestro tiempo con Dios. Y nos vamos a dar cuenta, bueno, los que han empezado ya se han dado cuenta que Dios sí habla. Dios sí habla y la oración es algo maravilloso, algo fenomenal. No por nada Jeremías 33:3, que lo vamos a ver allá, es un versículo súper conocido. Dice, clama a mí y yo te responderé. Es Dios diciéndonos, háblame. El clamar, queridos, según su definición, es pedir ayuda a alguien que yo sé que me puede ayudar. Y durante el tiempo de alabanza, Dios nos hablaba diciéndonos, tienes problemas, con seguridad que tienes, todos nosotros tenemos problemas, algunos quizás más serios que otros, pero los tenemos. ¿Y por qué muchas veces confiamos más en nuestros amigos, en las personas a nuestro alrededor y recurrimos más a nuestros conocidos para que nos echen una mano en lugar de recurrir a Dios? ¿Por qué? No porque no sea necesario muchas veces que alguien nos eche una mano, no, sino que ¿por qué no primero a Dios? Si Él te dice, pídeme ayuda a mí, clama a mí. ¿Y cuál es la promesa? Esta es una promesa. Si tú eres un buscador de promesas de Dios, yo te sugiero que anotes este versículo y lo recuerdes. Porque aquí hay una promesa. Dice, si tú me pides ayuda, ¿qué va a hacer Dios? Clama a mí y yo te responderé. Él promete responderte. Dios no necesita decir, prometo responderte, y mucho menos jurito. Te juro que te voy a responder. No. Somos nosotros los que usamos esas expresiones para que la gente nos crea. Pero Dios no necesita. Si Dios dice algo, Él lo cumple. Y aquí Él está diciendo que si tú le pides ayuda, Él te va a responder. Te va a responder. Ojo, que no dice que Él hará lo que le pidas necesariamente, pero Él dice que sí te va a responder. Muchas veces puede ser que la respuesta a lo que tú estés pidiendo sea no. Y es la que menos nos gusta. Tenemos que aceptar. No nos gusta recibir un no de parte de Dios, pero muchas veces Él va a ver necesario que sea así. En algunas otras ocasiones Él te va a decir, espera. Todavía no. Y también eso a veces nos cuesta. Y la que más nos agrada es cuando Él dice, sí, adelante, dale, yo te apoyo. Entonces, clama a mí y te responderé y te enseñaré, y esta es la yapa, aparte de responderte, Él te dice, no te voy a responder nada más no y ahí me voy a callar, sino que dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una de las cosas que nosotros no conocemos es el futuro. Y eso es justamente lo que nos produce estrés.
cuando estoy enfrentando una situación complicada y no sé qué va a pasar después. No sé si será bueno o malo para mí. Y si es algo que no conocemos, ¿no crees que está dentro de esta promesa? Y te enseñaré cosas que no conoces. Pero a mí la que más me encanta, la interpretación que más me gusta de este versículo es entender que el ser que no vamos a conocer, es más, estoy yo convencido que la eternidad no nos va a alcanzar para conocerlo, es Dios. Y lo que a mí me gusta interpretar es que Él nos va a enseñar quién es Él. Por eso dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que no comprendes. Y justamente este tiempo de entrenamiento, de escucharé a mi Señor, va por ahí. Lo que estamos buscando es que podamos aprender a reconocer la voz de Dios, ¿verdad? Entonces entendemos que la oración es una conversación con Dios y que es poderosa. A ver, ¿qué tal si yo les diría, queridos, si yo te pediría ayuda para que te unas conmigo en ayuno y en oración, ¿tú lo harías? ¿Sí? Somos hermanos. Eso es lo que los hermanos hacen, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo les diría, queridos hermanos, yo quiero que me ayuden a ayunar y a orar para que la siguiente lluvia que venga moje? A ver, escuche bien. Sí, me ayuden a ayunar para que oremos y clamemos al Señor para que la siguiente lluvia moje. Eso parece medio extraño, pero hermano, creo que todas las lluvias mojan. ¿Necesitas ayunar y orar por eso? Es raro. ¿Qué tal si les pido esta otra? A ver, vamos a hacer una vigilia, porque en las vigilias, cuando uno viene predispuesto a ver las maravillas de Dios, milagros ocurren, ¿verdad? ¿Y qué tal si yo les dijera, hermanos, hagamos una vigilia para que cuando el sol salga, ilumine? Caramba, estamos en lo mismo que la lluvia moja, el sol automáticamente ilumina. ¿Por qué haríamos una vigilia para eso? ¿Para qué? ¿Cuál sería el objetivo? Aparentemente no tiene ninguno. Y un tercer absurdo más que yo les ruego que me permitan. ¿Qué tal si decimos, hagamos una cadena de oración, pero una cadena fuerte de oración, para que el planeta Tierra gire en su propio eje? ¿Qué tienen en común estas peticiones? Son absurdas. No necesitas orar para que la lluvia moje, no necesitas orar para que el sol ilumine, no necesitas orar para que por si acaso oraremos por ahí mañana la tierra deja de girar. No, queridos, esto ya fue establecido por Dios, y lo que Dios establece queda establecido hasta cuando Él quiera. Entonces necesitamos entender que hay principios, leyes que Dios estableció en el mundo espiritual y en el mundo natural que no van a cambiar. Me gustó mucho al escuchar yo esta enseñanza, porque es una enseñanza que a mí tocó mi vida y quiero transmitirlas. Entonces, me llamó mucho la atención esta palabra, ley, principio, y la busqué la definición y encontré esto, se los voy a leer, dice: ley es una regla, una norma o principio que se trata de un factor constante e invariable de las cosas, que nace de una causa primera. En el caso de los ejemplos que yo les presenté, bueno, son cosas que Dios estableció. Él es la causa primera. Él puso aquellas leyes y principios sobre las cuales nosotros vivimos y no van a cambiar. Puedes orar, puedes ayunar, lo más probable es que no cambie. Eso está en el querer de Dios. Y ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Es eficaz orar por cosas que Dios ya ha establecido? Me gustaría leer 3 versículos de Efesios capítulo 5.
versículos 15, 16 y 17. Voy a leer en una traducción que es muy fácil de entenderla. Dice así: tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Versículo 16. Aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. En otra versión dice aprovechando bien el tiempo, que sin duda es un recurso que todos nosotros valoramos, por lo menos desde cierta edad para adelante. Es algo que ya lo cuidamos como un tesoro grande. No puedo hacer cualquier cosa porque si no el tiempo no me alcanza. Y aquí dice, aprovechando bien el tiempo, o en esta versión, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. El versículo 17 dice, nuevamente, no sean tontos. Si Dios nos está diciendo esto es porque somos susceptibles a hacerlo. Somos susceptibles a vivir como necios, como tontos. Por eso nos advierte y dice, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Queridos, esta mañana yo quiero creer y estoy convencido de que Dios quiere enseñarnos algo a ti y a mí respecto a la oración. Y si entendemos que la oración es una conversación, entonces el título de esta prédica tiene relación con eso y se llama Una conversación eficaz. Esto sucede cuando tú tienes una entrevista con una autoridad, por ejemplo, y sabes que las autoridades tienen una agenda extremadamente apretada. No puedes presentarte ante la autoridad sin avisar, sin ser anunciada tu visita. Entonces, ¿qué sucede? Que si la autoridad te dice, mire, más de 5 minutos no puedo. Si lo que tiene que decirme lo puede hacer en 5 minutos, excelente. Entonces, esa conversación tiene que ser eficaz. Tengo que poder conseguir aquel objetivo en 5 minutos. Y es justamente la definición de eficacia que dice que es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera y se desea tras la realización de una acción. En este caso, de conversar con una persona y poder sacar el mayor provecho de esa conversación. Entonces, aunando lo que decíamos a un principio y lo que estoy diciendo ahora, vamos a hablar de 4 principios, 4 leyes espirituales establecidas por Dios, no solo para aquellos que creen en Él, sino para todo ser humano. La primera es lo que yo conocí como el principio de honra. La honra es respeto, es reverencia, es cuidado. Y hay un versículo específicamente dedicado a este principio que está en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice así: el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas, 1, feliz y vivas una larga vida en la tierra. Ahora, ¿hay alguien aquí que no quiere ser feliz? Creo que, queridos, todos nosotros tenemos eso enfrente. Obviamente la felicidad para cada uno de nosotros es concebida de forma distinta, ¿verdad? Lo que es felicidad para mí probablemente para ti no lo sea, pero creo que estamos de acuerdo en que todos perseguimos la felicidad, todos queremos ser felices. Ahora, este versículo establece un principio. Quiere decir, queridos, y analicemos este aspecto. ¿Será que yo necesito pedir todo el tiempo, Señor, yo quiero ser feliz? Señor, hazme una persona feliz. Quiero dejar de estar entristecido, quiero dejar de estar preocupado, yo quiero ser feliz. Por favor, Señor, hazme una persona feliz. ¿Saben?
de cierto modo, es más o menos a las primeras 3 cosas que yo les dije. Orar por algo que ya fue establecido por Dios. ¿Quieres ser feliz? ¿Qué tienes que hacer? Honra a tu padre y a tu madre. Y está hablando de nuestros padres aquí. Ahora yo sé, queridos, que esto muchas veces es complicado, porque a veces el padre o la madre que tenemos no es lo que quisiéramos, no nos facilita el cumplir con esta orden. Pero lo interesante es que Dios nos dice, si tus padres son buenos, hónralos y vas a ser feliz. O dice, si ellos se merecen, si ganaron tu respeto, el cuidado que tú les tienes, el amor, la reverencia, si ellos se lo ganaron, hónralos porque así vas a ser feliz. No, la orden aquí es directa, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, aquí vamos a emprender el primer principio, que es este principio de honra. Y esto, queridos, es algo que sirve tanto a la persona más mayor que esté aquí, que esté conectada a nuestro culto, como al que es más pequeñito. Si hay un bebé, este principio se aplica a todo ser humano. Ahora, en el camino yo estoy entendiendo que todos nosotros, especialmente aquellas personas que, por ejemplo, ya se están desenvolviendo en un ámbito laboral, no les agrada cuando personas les faltan el respeto en su trabajo, cuando un jefe te maltrata, aunque sea de manera verbal y mucho menos de forma física. A nadie agrada eso. Todos nosotros nos sentimos bien cuando somos honrados, cuando alguien nos respeta, cuando nos cuidan, ¿verdad? Entonces, muchas veces asumimos un camino distinto y lo que hacemos es, yo me voy a hacer respetar a las malas. Entonces, si a mí me trataron mal, yo también voy a tratar mal a los que están debajo de mí para que me respeten. Error. Ese no es el camino que Dios traza. Y démonos cuenta que esto que empieza en la familia va a afectar toda tu vida, sea vida académica, laboral, amistades, absolutamente todo, toda área de nuestra vida. Dice, de forma general, serás feliz y tendrás una larga vida. ¿Qué significa tener una larga vida, queridos? No estar preocupados por absolutamente ningún tipo de enfermedad. ¿Y si me contagio? ¿Y si muero? Aquí lo que dice es una larga vida. Una larga vida no es de 1 año, de 2 años. ¿Te das cuenta lo que Dios te está dando aquí? Te está diciendo, mira, tú, si decides, puedes alargar tu vida el tiempo que necesites para disfrutarla. O sea, está en tus manos, está en mis manos poder hacer eso. En otra parte de la Biblia, y recuerden lo que dice, por mucho que el hombre se preocupe, no puede agregar un día a su vida. Pero ojo, dice que el hombre se preocupe. Aquí te dice que si tú honras a tu padre y a tu madre, vas a ser feliz y tendrás una larga vida. ¿Ok? A los que tenemos padre o madre, o tenemos ambos, tenemos el privilegio de tener a ambos, queridos, ya, tenemos en qué trabajar ahora mismo. ¿Y qué pasa con las personas que ya no tienen? Y yo me puse a pensar, entonces, ¿esta promesa queda invalidada, por ejemplo, para personas huérfanas? ¿Queda invalidada para personas que ya perdieron a su papá, a su mamá o a ambos? ¿Alguna vez tú escuchaste el comentario, ay, mi papá era un renegón, mi papá era un borracho, era de lo peor, mi mamá, la más chismosa del barrio, gracias a Dios que ya se fue al cielo? Esos comentarios, queridos, yo entendí porque le pregunté al Señor, ¿qué pasa con esas personas que ya no tienen un papá o una mamá que honrar? Pero queridos, aunque la persona haya fallecido, el papá o la mamá, se le puede seguir honrando. ¿Cómo? Evitando hacer ese tipo de comentarios, evitando denigrar lo que nosotros decimos la memoria de esa persona. Ya no lo hagas.
Puede que hayan sido las peores personas que te hayan tocado como papá o mamá, pero puedes bendecirlos, puedes honrarlos ahora. Y decir, yo agradezco a Dios que hubo un hombre y una mujer que se unieron por la voluntad de Dios para que yo nazca. Puede que ni los conozca, pero los voy a bendecir. Ellos han debido tener algo bueno, porque no todo en los seres humanos es malo. Entonces, queridos, te das cuenta que aunque no estén contigo ya en vida, puedes continuar honrándolos. Con mayor razón puedes hacerlo ahora. Y el beneficio es que serás feliz y que tendrás una larga vida. En otras versiones dice que todo te va a ir bien. Si tú honras a tu padre, a tu madre, todo te va bien. Entonces no es necesario que tú te arrodilles y decís, Señor, esto que estoy emprendiendo, por favor, bendícelo y que salga bien. No estoy diciendo que no se haga. Estoy diciendo que creo que ya Dios te lo dio. Es solamente que tú lo pongas en práctica. Pero antes de que piensen que yo les estoy diciendo, no oren por esto, no oren por aquello, por favor, ténganme un poquito más de paciencia porque al final vamos a ir cerrando esta enseñanza. Entonces, primer principio, principio de honra. Necesitas una acción más que una oración. ¿Sí? Necesitas ejercitarte en esto. Honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz, para que te vaya bien en todo, para que tengas una larga vida. El segundo principio del que quiero hablarles es algo que a muchos puede que nos cueste. Todos estos principios nos van a costar, queridos, pero este en particular es algo que hay que tocarlo con pinzas. Es el principio de la siembra y la cosecha. 2 Corintios 9:6 dice lo siguiente: acuérdense de esto, es también Dios hablando, acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha, el que siembra mucho, mucho cosecha. Ahora, lo primero que viene a nuestra cabeza cuando hablamos de siembra y cosecha es lo económico, ¿sí? Generalmente pensamos en eso. Y es cierto, está bien, está dentro de este principio. ¿Cómo sembrar? ¿Dónde sembrar? Queridos, Dios establece dos tipos de siembra que benefician el ámbito espiritual de tu vida: la ofrenda y el diezmo. El diezmo es algo que Él ha establecido como norma, como regla, y hemos escuchado muchas veces esa enseñanza. El Señor dice que cada vez que tú recibas una bendición, separes el 10% y lo entregues a Dios. La pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde tienes que entregar? La mejor enseñanza y la que por lo menos a mí, a mi familia nos funcionó, probablemente hay testimonios aquí también, es entregar el diezmo donde tú te alimentas espiritualmente. Tú te estás alimentando en esta comunidad, entonces entrega el diezmo en esta comunidad. Siempre tenemos esa susceptibilidad de ¿y qué se hace con el diezmo? ¿Y dónde va tanta plata? Y si yo de pronto gano $1,000,000, el diezmo va a ser algo realmente significativo. ¿Y qué van a hacer con todo ese dinero? Queridos, ese ya es asunto de quien recibe el diezmo y Dios. Si esa persona administra de mala manera, Dios va a demandar de esa persona. Y creo que muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo actúa Dios cuando eso sucede. Y es algo terrible, realmente terrible, cuando uno no administró bien lo que tuvo en sus manos y Dios viene a pedir cuentas. Entonces, nuestro deber termina cuando tú entregas el diezmo y listo. Delante de Dios le dices, Señor, yo aquí estoy cumpliendo con esto y aquí te lo dejo. De aquí en adelante tú te encargas y yo me olvido. Entonces, el diezmo es algo que Dios establece como un mandato. Pero la ofrenda, no. La ofrenda no es algo que sea obligatorio dar. La ofrenda es
justamente creo yo que es el Espíritu Santo quien pone en tu corazón entregar algo, ofrendar algo. Ahora, ¿dónde se hace esto? Puedes hacerlo aquí en la iglesia. Pero puede ser que Dios te direccione, ahora que estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, puede ser que Él te direccione a alguien que necesite de ese monto que tú puedes darle. Ahora, no solamente dinero, tú puedes ofrendar víveres a personas, tú puedes ofrendar tu atención a las personas. Y esto va avanzando en todo aspecto de tu vida. Incluso en el académico, para aquellos que todavía están en el colegio o están en la universidad, están estudiando, queridos, esto no tenemos que nosotros, no estamos descubriendo la pólvora. El que siembra poco, poco cosecha. Si le has dado poco tiempo al estudio, probablemente los resultados no sean los que tú quisieras tener en tus materias, en tu estudio. Si tú le has dado el tiempo necesario, entonces vas a tener una retribución buena, ¿verdad? Este principio entonces de siembra y cosecha se aplica a todo ámbito de nuestra vida. Y ahora vamos uniendo con lo que es la oración. Siendo sinceros, queridos, ¿cuántos aquí estamos orando para que Dios bendiga nuestra economía? Qué alegría que hay personas que no están orando porque la economía está tan bien. Excelente. Yo estoy orando y siempre me quejo, y como ustedes son mi familia, me voy a quejar con ustedes. Me deben sueldos desde el 2019 en una institución, en una universidad. Pueden imaginarse que hasta ahora no me pagan esos sueldos y yo estoy... Pide que pide, Señor, ¿cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? No les estoy pidiendo que me regalen, les estoy pidiendo que me den lo que me corresponde. Yo dejé de trabajar en esa universidad, pero aún no me cancelan. Entonces, tenemos esa necesidad de orar y yo creo que muchos de nosotros lo hacemos, pero aquí hay algo importante. ¿Qué pasa en el ámbito espiritual? Tú quieres tener bendición económica, todos nosotros queremos mejorar nuestro estilo de vida, no sé, aligerarnos de esa preocupación de los estudios de tus hijos, el alquiler, las responsabilidades que tenemos que pagar. Sería lindo que Dios por ahí, con que nos aumente $1,000 cada mes, sería maravilloso. Pero déjenme decirles, queridos, que esto está en tus manos. ¿Cuánto has sembrado en este mes que está terminando, en el mes de septiembre? Si pones atención a cada semilla que has dado, puede ser la económica, puede ser el diezmo, puede ser la ofrenda de forma económica como dinero, pero yo te invito a ir un poco más allá. ¿Cuánto has sembrado en tiempo en las personas que te necesitan? ¿Cuánta atención les has dado a aquellos que necesitan de tu ayuda? ¿Has tenido la oportunidad de darle alimento a alguien y por alguna distracción no pudiste hacerlo? Realmente cuando tenemos una semilla y la guardamos en nuestra mano, no sirve para nada. Agarra una semilla de cualquier planta frutal y ponla en tu bolsillo y vive con esa semilla ahí, no va a pasar nada. No tiene sentido que te la guardes. Pero cuando tú la siembras, esa semilla con la bendición de Dios va a dar fruto. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? ¿Será necesario estar pidiendo que Dios nos bendiga? Y fíjense lo contradictorio. ¿Cómo puedo pedir, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, cuando yo no doy? No hay forma de que nosotros hagamos eso y esperemos una tremenda bendición cuando yo no quiero abrir la mano y sembrar. Fíjense que yo me di cuenta, queridos, que muchas veces vivimos en la misericordia de Dios, en su gracia, en su favor. De pronto no estuve administrando bien el monto de dinero que Dios cada mes pone en mis manos.
No supe administrarlo bien. Y en la tercera semana del mes ya no tengo nada. Y tengo que rogar, Señor, ya se acabó. Señor, no porque de pronto yo fui un buen administrador, sino porque sé que no utilicé bien el dinero. Pero ¿cómo Dios te deja llegar hasta el siguiente sueldo? Milagrosamente. Y sin que muchas veces lo merezcamos. Porque nosotros no supimos administrar bien. Y mi pregunta es, ¿te gusta vivir de esa manera? ¿Te gusta vivir recurriendo a la gracia de Dios, diciéndole, Señor, mira, sí, perdóname, no administré bien, pero Señor, mi familia tiene que comer, tengo que pagar esto, tengo que pagar este otro, por favor, ayúdame? Y de pronto Dios manda lo necesario. Pero queridos, yo quiero plantear ahora otra forma de vida. ¿Por qué no empezamos a sembrar? La semilla no necesita ser un edificio. No hay semillas de ese tamaño y yo creo que en la sabiduría de Dios es por eso que las hizo así pequeñitas, para que entendamos que lo que tú siembres no tiene que ser grande, no tiene que ser algo ampuloso, puede ser algo pequeño. ¿Por qué no probar este principio? Yo voy a sembrar, todo lo que pueda voy a sembrar, voy a apartar un porcentaje de algo que daré que no me va a beneficiar directamente ni a mi familia. Quiero que esto se siembre en tierra externa a lo que soy yo y mi familia. Entonces, haz la prueba, siembra. Pero ten en cuenta también que necesitas darle un tiempo a la planta para que crezca y dé fruto. No es que hoy día yo siembro y Señor, mañana mismo yo quiero que me traigas el fruto, la cosecha. Dios puede hacerlo, claro, pero ojo que Él quiere enseñarnos una vida de siembra y cosecha. Y una de las promesas que Él nos dice es cuando tú tienes esa actitud, yo siembro, pero no estoy sembrando por necesidad ni por obligación, yo siembro porque quiero experimentar este principio que Él ha establecido. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia que si tú estás con la actitud correcta delante de Dios y sembrando, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento en que mientras tú estás sembrando, vas a ver cómo la cosecha va a ir aproximándose a ti. Y va a ser simultáneo. Tú vas a sembrar y vas a cosechar. Vas a seguir sembrando y al mismo tiempo vas a estar cosechando. Pero Dios quiere enseñarte este principio de vida. Si tú vives de esa manera, querido, necesitarás orar para que Dios traiga la cosecha. Aquí ya está, Él te lo dijo, Él te lo está diciendo. Siembra poco y poco vas a segar, vas a cosechar. No siembres nada, vas a vivir bajo gracia, bajo misericordia, bajo el favor de Dios de una forma que no es la ideal. Pero si tú siembras mucho, Él establece que sí vas a cosechar. No te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. Y en esos tus tiempos de oración, pregúntale si esto va a funcionar y ponte en acción. ¿Sí? Entonces, principio de honra, principio de siembra y cosecha. Tercer principio, el principio de la autoridad espiritual. En una de las noches de estudio de los viernes, justo al leer el libro de los Hechos, nos encontramos con esos episodios en los que los discípulos se enfrentan a personas que tienen un demonio que está controlando sus vidas. Y charlamos un tiempo, los que recuerdan y estaban en esa noche de estudio, y ahora yo les paso esa pregunta. ¿A ti te gustaría estar delante de un endemoniado? Ahí está mi hermana, me encanta, hermana querida, tu honestidad. No, ella dice, ay no me gustaría, me daría cosas. Yo también, queridos, era así. Y yo también tenía ese miedo que yo decía, no es miedo, es quizás incomodidad, pero no es miedo, era miedo. Y sobre todo me di cuenta que es miedo gracias a las películas.
Porque por las películas que nosotros vemos, pensamos que el endemoniado es algo terrorífico, algo que no podríamos tener enfrente sin nosotros tener ganas de escapar. Y ahí yo entendía y decía, caramba, verdad, las palabras, no se trata de palabras, no se trata, a ver, ¿cómo se expulsa un demonio? A ver, se le dice, en el nombre del Señor Jesús, deja este cuerpo, deja esta vida. O recito algún grupo de versículos o algún salmo en ese momento, y al escuchar los versículos, Satanás no va a aguantar y se va a escapar. Queridos, Satanás usa la Biblia, la usó delante del mismo Hijo de Dios. Si tú agarras la Biblia como libro y tratas de mostrarle al endemoniado, capaz que te haga tragar esa Biblia. No es lo físico, es lo espiritual. Entonces, ¿cómo vencemos a los demonios? ¿Cómo logramos una autoridad espiritual? Yo quiero que vayamos ahora a leer el texto que está en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y es el Señor mandándonos este recado y dice, por eso, lo primero, obedezcan a Dios. En otra versión dice, sométanse a Dios. Segunda cosa que hay que hacer, háganle frente al diablo. No tengan miedo, no se escapen. Y la consecuencia, él huirá de ustedes. Hace un tiempo, queridos, en casa tuvimos una situación fuera de lo común. Descubrimos que el sentir miedo por una cosa pequeña le abre una posibilidad a que Satanás atormente tu vida. Y tuvimos un episodio de tormento de demonios en nuestra casa. Y ahí tú puedes decir, ay, mira, está en la alabanza y está predicando, y cómo hay esas cosas. No te estoy hablando de algo de película que las cosas se movían, no, nada de eso. Pero tuvimos que enfrentar a los demonios cara a cara en nuestra propia casa. Y déjame decirte que fue maravilloso, que fue tan lindo. Claro, ese momento no era lindo. Pero el entender que la autoridad que tienes no te la ganas tú, no es por cuánto tú grites al demonio, por cuántos versículos le repitas, como ya les dije hace un momento. Se trata del posicionamiento y la autoridad que Dios te delega, que Dios te da. No necesitas ser una persona perfecta. Ojo, aquellas personas que pueden enfrentarse a los demonios no necesitan ser perfectos, pero sí necesitan cumplir este principio. Obedece a Dios. ¿Cuándo? ¿Justo antes de enfrentarte al demonio? No. Esto te está diciendo que durante toda tu vida, a cada momento de tu vida, debes luchar por someterte a Dios, por obedecer a Dios. No tienes que estudiar para ser exorcista, no tienes que leerte el libro de tal, el libro de cual, de cómo expulsar demonios en 10 minutos. No vayas por ese camino, más bien haz caso a lo que la palabra te está diciendo. Cuando tú enfrentas tus propios pecados, allá en la intimidad, cuando tú y yo sabemos cómo somos cuando estamos solos. Tú y yo sabemos la calidad de pensamientos que tenemos, si son buenos o malos. La gente no se da cuenta, pero nosotros sabemos cómo estamos aquí dentro. Y déjame decirte que cuando tú logras enfrentar a tu pecado y vencerlo, subes de jerarquía espiritual. Estás en otro nivel. ¿Por qué? Porque ya venciste ese pecado y automáticamente ganas esa jerarquía espiritual y eres conocido en el mundo espiritual para poder dar órdenes a quienes están debajo de tus pies. Pero eso no lo ganas con oración. Queridos, eso no lo ganamos orando. Señor, yo quiero tener autoridad, y cuando se presenta la tentación, caigo. No, esto se gana con acción.
Si tú o buscas obedecer a Dios cada día en tu vida, automáticamente vas a tener autoridad. Y démonos cuenta, mientras más pecados venzamos, mayor es nuestra autoridad. Ahora, yo te pregunto, ¿quieres tener esa autoridad? ¿Quieres ayudar a personas que sabes que están siendo atormentadas por Satanás y te gustaría ser enviado por Dios y decir, fuera? Y la persona es liberta y cree en Dios y es salva. ¿No te gustaría tener ese ministerio? ¿Por qué tenerle miedo? Si aquí lo que Dios te está diciendo es la fórmula. Obedece a Dios, sométete a Él, haz frente al diablo después de tener una vida de obediencia, o en el camino hacia la obediencia, hazle frente al diablo, no le tengas miedo, y Él se va a escapar. Y ni siquiera dice que tienes que decirle algo. ¿Te das cuenta? Es la presencia de tu autoridad espiritual que la ganas con obediencia a Dios, la que va a hacer el milagro. Entonces, queridos, yo no sé si tú estás tomando todo esto como parte de un regalo de Dios para ti, pero te sugiero que no te lo pierdas. El cuarto principio, el principio de la fe. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, es el apóstol Pablo escribiendo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y esta es la parte a la que quiero llamar tu atención, sino que piense de sí con cordura, conforme a ¿qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Alguna vez tú has orado pidiéndole a Dios más fe? ¿Alguna vez has hecho tuyas las palabras de los discípulos cuando le decían al Señor Jesús, aumentanos la fe, aumenta mi fe, Señor, yo quiero creer más? Parece lindo, parece muy espiritual, pero queridos, ese no es el diseño. ¿Por qué? Porque la Biblia, el texto que acabamos de leer, no dice que la fe te va a venir por pedacitos. No dice que Dios agarró la fe y fue pedaceando. A ti te voy a dar porque pareces más serio, te voy a dar más fe. A ti que pareces más distraído, te voy a dar menos fe y ustedes vean cómo la hacen crecer. No, aquí dice claramente conforme, no dice a una medida de fe. Dice conforme a la medida de fe. Eso quiere decir que hay una sola medida que Dios nos ha dado a todos nosotros. Ahora, si tú eres igual que yo, alguna vez has debido ver a un hombre hacer algo por su fe y decir, wow, yo quisiera tener esa fe, yo quisiera creer así. Está en tus manos, porque tienes la medida de fe. Ahora, es diferente que tú no la ejerzas. Es diferente que decidas, como hace un momento dijimos, decidas confiar en tu amigo, en tu amiga más que en Dios. Decidas confiar en la ayuda, en la muñeca que te van a hacer aquí, que en lo que Dios puede hacer. Entonces tu fe se está ejercitando, sí, pero hacia las personas y no hacia Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La palabra dice que nosotros tenemos que entender que la fe no está disociada de la acción, porque la fe sin obras es muerta, dice. Si yo digo que creo en Dios, y puede ser que sí crea en Él, pero no hay acción en mi vida, ¿de qué sirve? Un predicador lo plantea de una manera maravillosa. Dice él, es como si tuvieras un auto y ese auto no está con combustible, pero tuvieras un bidón lleno de combustible. Y tú pones tu fe en ese combustible y te sientas sobre el galón, confiando que ese combustible te va a llevar hacia algún lugar. Es absurdo. Nadie hace eso. Si tú quieres moverte en un auto y tienes un bidón de combustible, ¿qué haces? Bueno, pues cargas el combustible al auto
pero tienes que moverte, tienes que hacer algo. Y tú confías que ese combustible va a hacer que ese auto se mueva. Eso es fe. Entonces, queridos, nosotros no podemos tener fe en la fe. No podemos decir, yo creo en Dios y esa mi creencia va a hacer maravillas. No. Tu fe no puede estar puesta en la fe misma. Tu fe tiene que estar puesta en Dios. Yo creo que Él puede hacer. Y estoy convencido que Él puede hacer. Él tiene el poder. En otra de las sesiones de estudio habíamos hablado justamente en el tiempo de invierno, cuando habían muchas personas que se estaban contagiando, de decir, ¿Dios puede curar a las personas? Obviamente que sí. Dios puede curar a tu pariente que está contagiado, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, tu hermana. Dios puede curar. ¿Realmente lo crees? ¿Y si esa persona muere, seguirías creyendo? Nuestro trabajo, familia, nuestro trabajo es yo creo independientemente de lo que suceda. Cuando Abraham tenía a Isaac en el altar, listo para ser sacrificado, la Biblia dice que él no tenía una fe que decía, yo sé que el momento que yo lo esté por matar, Dios va a proveer algo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice en Hebreos 11, dice que Abraham creía que si Dios permitía que sacrificara a su hijo, que Dios podía levantarle una nueva generación. O sea, esto parece raro. Entonces, ¿de verdad estaba dispuesto a matarlo a su hijo? Sí. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Dios. Si este hijo muere, Dios sabrá de dónde darme otro hijo para cumplir su promesa de que mi descendencia sería mucha. Eso es un grado muy elevado de fe. No por nada Abraham es considerado el padre de la fe, queridos. Porque ¿quién podría poner a su hijo y decir, bueno, si te mato ya Dios me dará otro? Creo que nadie, ningún papá, ninguna mamá. Pero es que no hemos ejercitado esa fe de que aunque pierda, Dios sabrá qué hace conmigo. ¿Cuántas familias aquí tomaron el consejo del pastor en ese tiempo de hablar en familia de qué pasaría si alguien muere? ¿Cuántas familias lo hicieron aquí? Yo tampoco debo levantar, queridos, en mi familia tampoco hicimos eso. Porque es incómodo. Porque es incómodo sentarte y decir, ya, toda la familia está sentada, a ver, ¿cómo reaccionarían si papá muere? ¿Qué harían? Pero esta incomodidad no puede sobrepasar nuestra fe, queridos. La palabra dice, aunque mi padre y mi madre, aunque las columnas de mi vida se derrumben, se rompan, se alejen, desaparezcan, con todo Jehová me recogerá. Si eres papá y imaginas qué sería de tus hijos si tú mueres, ¿Dios no es poderoso para hacerse cargo de ellos? ¿O tú puedes hacer algo que Dios no pueda hacer, por eso le pides que Dios nunca te quite de tu familia? Queridos, yo estoy hablando cosas que no son fáciles de escuchar, incomoda, pero es la realidad. Si Dios decide, tú eres esposa, tú eres esposo, si Dios decide quitarlos a ustedes como papá y mamá de la familia, desarrollemos esa fe en Dios de que Dios puede mantener a mis hijos y los va a mantener bien, porque mi fe está en Él, Él puede hacerlo. ¿Qué pasa si como hijos, qué pasaría si tu hijo, tu hija pierde la vida? ¿Se te derrumba el mundo? Obviamente debe ser un dolor inimaginable, personas que atraviesan por esa situación. Pero ¿no crees que Dios te puede consolar y mantener y sostener? Entonces la fe no es algo que se gane con oración, queridos. La fe es entrenamiento.
Lo que están haciendo las personas con esta serie de Escucharé a mi Señor es entrenar. Yo creo que Dios me va a hablar. No es la voz del pastor, no es la música de fondo, es la fe que yo tengo de que quiero que Dios me hable y Él me va a hablar, y yo tengo esa fe de que Él quiere hablar conmigo. Y Dios lo va a hacer, como que ya lo está haciendo en muchos de ustedes. Pero ¿qué tuviste que hacer? Ponerte en acción, hacer algo. Entonces, familia, ya cerrando esta prédica, la palabra dice: aprovechen bien el tiempo. Cuando tú oras a Dios, ¿qué le pides? ¿Cuáles son tus prioridades? Como hace un momento yo les comentaba, tengo necesidad económica, especialmente de esta deuda que no me pagan hasta ahora. Y me di cuenta que por mucho tiempo yo venía orándole: Señor, haz algo, por favor, Señor, incomoda sus corazones, Señor, haz que cumplan con su compromiso, haz que cumplan con el contrato, Señor. Y cada día le pedía lo mismo. No está mal orar, queridos. El orar: clama a mí y yo te responderé, dice. Tú puedes pedirle a Dios lo mismo todos los días y todo el día, pero ¿esa tu oración está siendo eficaz? Cuando yo entendí esa pregunta, dije: Señor, todo el tiempo que oro a ti, me la paso diciéndote que me paguen, Señor, que me paguen. Al día siguiente, en el mismo tiempo: Señor, que me paguen. ¿Por qué estoy haciendo esto? Me pregunté yo y le dije: o es que no confío en que tú puedes hacerte cargo, o es que pienso que tú te olvidas lo que te pedí ayer y hoy día tengo que recordarte. Y saben, el Señor me hablaba a través de ese versículo: deja tus cargas en mí y aprende a descansar. Cuando tú dejas la carga, la dejas, realmente la dejas. ¿Y saben qué es lo que yo hice? Un día yo me acerqué a su presencia y dije: Señor, hasta aquí, ya te he venido pidiendo años, meses esta petición, pero hoy quiero dejarla en tus manos realmente. Y quiero dejar de preocuparme, ni siquiera quiero pensar en eso. Yo confío en que si tú tienes el poder, lo vas a hacer. Y yo quiero confiar en eso, así que te entrego, y esta es la última vez que yo te pido que hagas algo en relación a estos salarios. Amén. Al día siguiente ya no sabía qué orar, porque ya me había acostumbrado a pedirle tanto eso, y ahora ¿qué oro? ¿Y ahora qué le pido? Y te das cuenta que muchas veces llenamos nuestro tiempo de oración con cosas que son irrelevantes, cuando Dios quiere que ores para alabarlo, quiere que ores para conversar con Él, quiere que ores por cosas que no están en tu control, no cosas como estos principios que puedes hacer algo al respecto. Entonces, al día siguiente dije: caramba, ¿y ahora qué oro, Señor? Esta otra situación, este otro problema que me había olvidado y ahora te lo traigo, pero esta vez ya no voy a ser así de insistente, sino que ahora yo te voy a entregar en tus manos y tú verás qué hacer. Al día siguiente, y conforme pasaban los días, ya como que todos mis problemas yo le entregué al Señor y ya no tenía de qué orar, ya no tenía qué decir, y de pronto el Señor me decía: ahora es cuando tienes que empezar a orar por las otras personas. ¿Y no te parece que eso es mucho más espiritual? Porque Dios no te ha creado para arreglar tu vida y que tu vida esté perfecta. Dios te ha creado para ser parte de un cuerpo, parte de una iglesia. Y así como tú tienes necesidades, me decía Dios, hay muchas personas que tienen necesidades realmente importantes por las cuales yo quiero que tú clames. Y a partir de ese momento el tiempo de oración ya no fue egoísta, ya no fue yo quiero, dame. A partir de ese momento fue:
quiero pedirte por esta persona, por lo que está atravesando, por mi familia, por mis hermanos, por mis papás. Y la oración llega a ser mucho más fructífera, queridos, cuando tú oras por cosas que realmente necesitan atención. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres que todo te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Y eso incluye al Padre Celestial. Deja de pecar y todo te va a ir bien y vas a ser feliz. ¿Quieres cosechar mucho? ¿Quieres tener en abundancia? Siembra en abundancia. No tienes que orar por eso. Ni siquiera hay necesidad de que pidas bendición sobre esa semilla, porque Dios ya te ha prometido que si siembras vas a cosechar. Siembras buena semilla, cosecharás buen fruto. ¿Quieres tener autoridad espiritual? ¿Quieres crecer espiritualmente? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Obedecer a Dios y hacerle frente a Satanás, no escaparte. No puedes vivir con eso. Ay, Señor, Satanás me está atacando. Ay, los demonios no me dejan, Señor. Estoy tan abrumado con... No, obedece a Dios y hazle frente y Él va a huir. Y por último, no necesitas orar para que Dios te dé más fe. Él te dio la que tú necesitas, la medida. Lo que tienes que hacer es ejercitar esa fe. Ejercita. Y uno de los mejores ejercicios de nuestra fe es depositar nuestras preocupaciones en sus manos y aprender a confiar de que Él va a hacer en su tiempo. En su tiempo. Queridos, estos son solo 4 ejemplos. Yo estoy convencido que todas las promesas de Dios son principios que Él ha establecido. Nuestro deber es busquemos esas promesas y creamos en esas promesas. Deuteronomio 28, yo les invito a leer, lean, porque el versículo primero dice que si tú escuchas la voz de Dios y pones en práctica, dice, todas estas bendiciones te perseguirán. Hazte la imagen. Tú vas a estar caminando y las bendiciones van a venir detrás de ti. Tú no vas a tener que ir detrás de la bendición. Ellas te van a perseguir y te van a alcanzar. Y lee qué tipo de bendiciones es y date cuenta si tienes que orar por eso. O más bien tienes que hacer algo. Seamos hijos de Dios queridos, como decía el versículo, el de Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17, para cerrar. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer el bien, para ser eficaces en lo que hacen. Porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No es mi voz y no es mi enseñanza, queridos. Yo no me voy a atribuir que he bendecido tu vida con una palabra. No soy yo soy el mensajero. Si esta enseñanza llegó a tu corazón, agradécele a Dios, porque quien dio el mensaje fue Él, no yo. Si prestaste la atención debida, querido, se la prestaste a Dios. Pero espero realmente que esto que hemos aprendido hoy nos ayude a actuar, a vivir, y no solo pensar que con oración todo lo que es mi responsabilidad desarrollar, mágicamente Dios lo va a hacer. No. Hay cosas que Dios ha puesto en nuestras manos y que nosotros debemos desarrollar. Quiero invitarte a cerrar tus ojos y agradécele a Dios, porque de forma personal yo creo que Él me ha mostrado cuál es su voluntad, y eso me va a ayudar a no tener una vida en necedad, una vida necia. Señor, te queremos agradecer en esta mañana porque
realmente tu atención hacia nosotros sobrepasa incluso nuestra necesidad de ti. Que lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor, es realmente algo perfecto y algo maravilloso. Pero en la medida en la que vamos madurando, también, Señor, nos damos cuenta que tú estás poniendo en nuestras manos mayor responsabilidad. Tú quieres que hagamos, Señor, y no solo pidamos, sino que nos pongamos a trabajar en esto que hoy nos has enseñado. Te rogamos, Señor, que cada día nos muestres el camino correcto para conseguir vivir estos principios. Señor, queremos ser felices, queremos que todo nos salga bien, queremos tener una vida larga y satisfactoria en este planeta. Padre Santo, queremos cosechar, queremos tener en abundancia aquello que tú quieres darnos. Necesitamos esta autoridad espiritual, Señor, que nos ayude a enfrentar a Satanás y a vencerlo en nuestra vida diaria. Y queremos que nuestra fe sea aquella que realmente consiga maravillas de parte tuya. Una fe para sanar, una fe para liberar, una fe para hacer lo imposible, Señor. Gracias porque hoy día nos enseñaste que esto no se gana solo con oración, que tú has establecido acciones que necesitamos tomar. Y es por eso, Señor, que te rogamos que en nuestra vida tan distraída a diario, tú nos ayudes, Señor, nos des luces de elegir el camino correcto para poder alcanzar, Señor, estas promesas. Yo quiero agradecerte por cada uno de mis hermanos, por la atención que ellos han prestado, Señor, por la disposición a escuchar tu voz. Bendícelos con la manifestación poderosa de tu Espíritu Santo en sus vidas. Padre Santo, nos encomendamos a ti porque queremos ser los hijos que tú quieres que seamos. Te ruego que tú bendigas la vida de mis hermanos, bendigas sus familias, Señor, los protejas y proveas todo lo que ellos están necesitando en las 3 áreas de su vida, en sus espíritus, almas y cuerpos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido tener y que la gloria sea siempre tuya. Amén. Gloria a Dios, queridos.